Buenas tardes a todos. Vayan por favor poniendo su asistencia. Ya comenzamos. Bueno, pues mientras se inscriben algunas de tus otras compañeras, vamos a esperar hasta el minuto 2 después de la hora. Les recuerdo lo del encuadre, que hay algunos que todavía no lo suben y que quedamos que era en esta semana. Todavía tienen el fin de semana por si necesitaban imprimir o que no han salido de sus casas, pues tienen esa oportunidad. Y pues bueno, recordarles los lineamientos que son estos que estoy poniendo, que tenemos que cumplir, además del uso de la cámara y del uniforme. Y pues bueno, vamos a empezar, ya es la hora con 2 minutos. Vamos a empezar con la sesión número 6 en este grupo de quinto de humanidades. Y pues bueno, vamos a empezar con nuestras clases. Eh, la anterior vez nos habíamos quedado, y voy a hacer un poquito de recuperación del contexto yéndome acá. Habíamos hablado acerca en la sesión 5, acerca de la parte del materialismo histórico y el surgimiento del capitalismo. El capitalismo como un modelo que llegaría y que no se iría hasta nuestros días, y la crítica que en su momento surgió por parte de Carlos Marx. Recordar que el capitalismo sigue siendo el sistema que más domina en el mundo, aunque ha cambiado su nombre y aunque se ha vuelto un tanto más flexible, más benévolo pues para el obrero, sobre todo por las conquistas laborales que se han tenido en relación a las 8 horas de trabajo, a día obligatorio de descanso a la semana, las vacaciones al año, las primas vacacionales. Es decir, se han logrado algunos triunfos y eso ya es parte del neoliberalismo, pero al final de cuentas sigue siendo el mismo sistema: la inversión, la empresa, el capital, generación de riqueza y sobre todo la economía como la piedra angular de la organización económica, perdón, de la organización social. Entonces, bueno, eso la clase pasada. También en esta parte de acá, casi no dio tiempo ese día, una crítica muy severa al sistema, ¿no? Y sobre todo porque el grueso de nuestra población de casi 130 millones de personas, pues ya contaba con más de 60 millones de pobres. Ahora, después del balance, después de toda la crisis, no sé cuándo se podrá sacar el balance porque la crisis está apenas despegando, es galopante. El secretario de Economía hace unos cuantos días dijo que el próximo año también un menos 8% en decrecimiento económico. Se puede decir menos 8% de crecimiento económico, o se puede decir 8% de decrecimiento económico. Ambas aseveraciones son correctas. Y bueno, pues la pirámide muestra la clase baja, que siempre es la clase más golpeada, y la simbología, interpretación. Creo que llevan ustedes estética, ¿no? O van a llevar. Y no sé si ya les han explicado acerca de cómo se puede interpretar el arte o lo visual. Vean la figurita que está hasta abajo a la izquierda. Esa clase baja que siempre padece y sufre, esos que están hasta abajo. Vean que uno de ellos tiene una banderita. Esa banderita además es de color rojo. ¿Qué simboliza? Simboliza la rebelión, la exigencia. Es la banderita junto con el color negro de la huelga, ¿no? De la rebelión, sobre todo de la clase trabajadora. Son los encargados de llevar a cabo los grandes movimientos sociales, que casi nunca han funcionado. Simplemente se cambia el rol de los que mandan, pero al final de cuentas sigue prevaleciendo, ¿no? Y también esas personitas que están incluso tendidas en el suelo son porque son los que más padecen, son los que más sufren. Y bueno, se trata de entender el panorama que tenemos enfrente para buscar la manera estratégica de poder escalar en esa cada vez más difícil pirámide
cada vez es más complicado hacer una escalada, pero pues siempre se puede, o al menos no descender. Porque si vemos los datos macroeconómicos, pues se piensa que se va a engrosar el número de pobres en nuestro país. La clase media, alguna parte de la clase media va ahora a conformar la clase baja y alguna parte de la clase alta ahora se va a convertir en clase media. Ojalá que ninguno de los que estamos aquí seamos como que de los afectados en este proceso, pero bueno, a final de cuentas faltan unos cuantos meses o años para poder sacar un balance. Eso nos quedamos la clase pasada. Hoy vamos a ver este tema. Este es el tema que deben de estar poniendo en su libreta como sesión número 6 y es este tema. Vamos a entender cómo el liberalismo económico de otra época, ¿se acuerdan la época de los burgueses? Cuando el mercantilismo, el comercio internacional se empezó a dar a través, por ejemplo, de las mercancías, a través de los viajes interoceánicos. Se le empezaron a llamar esos primeros productos que se exportaban productos de ultramar. Pregúntenle a sus papás que antes casi todas las tiendas, antes no había estas tiendas grandes de autoservicio que hay casi en cada esquina, ya saben cuáles. Antes había ultramarinos. Y en los ultramarinos encontramos productos un tanto exóticos que no se encontraban en el mercado común o en la tienda común. Eran productos que eran de importación, por ejemplo, quesos, vinos, algún tipo de producto gourmet que solamente se vendían en los ultramarinos. Y se llaman ultramarinos porque eran productos de ultramar, es decir, del otro lado del mar. Eran las primeras manifestaciones del comercio internacional y de este llamado neoliberalismo, globalización. Entonces, bueno, de ahí el término de productos de ultramar. Luego viene la época del capitalismo, que quedamos que fue marcada por la parte de la llegada de las revoluciones industriales, la primera y segunda revolución industrial. Los productos se masifican y por último viene la llegada del neoliberalismo. Vean este esquema. Este esquema va en orden cronológico y en orden de aparición de los diferentes momentos en donde cambia la estructura socioeconómica del mundo, no del país, del mundo. Incluso antes del esclavismo, habíamos quedado en la clase previa que hubo un momento que se llamó barbarie, un momento donde no había prácticamente organización social, simplemente imperaba la ley del más fuerte. Siguiendo con este esquema que están viendo ahí, luego pasamos a una etapa llamada esclavista, duró unos 1000 años, más o menos del siglo V antes de nuestra era hasta el siglo V después de nuestra era, ¿sí? Es la época de los grandes imperios, países como Grecia, Roma, Persia, tenían controlada vastas zonas, ¿sí? Tenían subyugados a varios pueblos, ¿sí? Entre otros, ¿no? Es la época del esclavismo. Y aquí hice la reflexión que no siempre la raza negra fue la raza explotada, porque por ejemplo los griegos explotaron o esclavizaron a los nórdicos. Entonces tenías a un esclavo rubio, de cabellera rubia. Esos habitantes de Escandinavia, incluso más hacia el norte, lo que hoy sería Suecia, Finlandia. Luego transitamos a otro tipo de época, etapa y modelo. Es la época del medievo, la época de la Edad Media, otros 1000 años. Estos van del siglo V hasta el siglo XV. Y la forma de organización política, social y económica fue el feudo, el feudalismo. Acuérdense que el señor feudal era el que poseía los bienes, las tierras, y que de alguna u otra manera arrendaba, prestaba, vendía o condicionaba a la gente estas tierras. ¿A cambio de qué? De una parte de la cosecha. Si te dedicabas a la crianza de ganado, un porcentaje o una parte de ese ganado que se les iba a entregar al señor feudal. Era la época de los castillos, de las ciudades amuralladas, de los caballeros, armaduras, las luchas armadas a través de espada, caballo, lanza, arqueros, esta etapa de la Edad Media. También 1000 años, del siglo V hasta el XV. Y luego transitamos a un modelo mucho más moderno, basado prácticamente en el comercio. Ya no el comercio dentro del país, sino ya hablando de un comercio internacional, que no tenía obviamente nombre de comercio internacional. Se llevaba a cabo principalmente a través de viajes marítimos. Las empresas que comercializaban a través de barcos fueron exitosas. Aparecen los primeros nuevos ricos, que se les llamaba burgueses, que sustituyeron a los nobles, que eran los que dominaron el periodo anterior. Ahora el burgués, que en un principio fue visto como un nuevo rico sin clase, ahora se convertía en la clase social dominante, que desplazó a los nobles.
vendría una forma nueva de organización social a través del comercio internacional y en este proceso llamado mercantilismo, que el mercantilismo está basado prácticamente en el intercambio comercial, pero sobre todo marítimo. También viene una evolución y llegamos a un modelo diferente, que es el capitalismo, que está marcado por la llegada de la revolución industrial. Los productos ahora se fabrican de manera masiva, eso provoca un excedente y ahí cambia la economía. Y les voy a explicar por qué cambia exactamente. Porque antes hacer un abrigo artesanal a mano, cosido o tejido, te podía llevar días poderlo hacer. Un vestido, un par de zapatos, tal vez un zapatero le llevaba un día completo hacer un par de zapatos, un par de zapatos bien hechos. Y ahora con la revolución industrial, una fábrica, una máquina, la industria zapatera te podía hacer, no sé, 1000 zapatos en lugar de uno. ¿Y eso qué provocó? ¿Se acuerdan la ley de la oferta y la demanda? Pues provocó que hubiera más productos para el público. ¿Y eso qué provocó? Que el precio de esos productos bajara, porque la ley de la oferta y la demanda así los marca. Al haber más productos, el costo o el valor de cada uno de ellos pues tiende a bajar. Y eso puso al alcance de las personas productos que antes no podían tener acceso. Para el que puso el mensaje de que a una de sus compañeras se le fue la luz y que no puede accesar, pues puede recuperar la clase en YouTube y de ahí luego hace la sesión. Ahí aparece todo lo que estamos diciendo. A partir de las 4 de la tarde del día de hoy. Entonces, bueno, eso es parte del capitalismo, marcada por la forma de producción y que terminó afectando a todo. Afectó a la sociedad, afectó al sistema político, ahora emparentado curiosamente con los que tenían el dinero, que eran los capitalistas. Y luego transitamos a un nuevo modelo. Ese modelo se modificó y se convirtió en el que hoy llamamos neoliberalismo, enmarcado por algunos elementos como la globalización, la tecnología, ¿sí? Las patentes, las marcas. Hay un cambio radical. Y los países se metieron a ese modelo. En el caso de nuestro país empezamos a entrar al modelo neoliberalista. Eh, Casi todos coinciden en que es a partir de Carlos Salinas de Gortari. Sin embargo, desde Miguel de la Madrid ya empezábamos a dar nuestros primeros pasos hacia el neoliberalismo. Empezamos a desprendernos de las empresas paraestatales, que eran las empresas de gobierno. Empezamos a hacer tratados internacionales y empezamos a meternos a esta nueva dinámica. Pero, ¿qué creen? Que no éramos protagonistas, éramos un agente secundario, casi incidental, hablando como poesía, como en literatura. ¿Por qué? Porque éramos los encargados de proveer materia prima a los países que sí hacían innovaciones y luego comprarles los productos innovadores. Entonces nos metimos a este ritmo del neoliberalismo no de la mejor forma. Y eso es la crítica que hoy en día algunas personas hacen. No es que el modelo sea por default aberrante, a lo mejor es poco equitativo, no le da las oportunidades a todos para poder triunfar, limita el triunfo solamente a aquellos que pueden tener el capital para invertir, no todo el mundo puede poner una empresa, sin embargo, en algunos países, en algunos contextos ha resultado ser un modelo exitoso. Entonces no podríamos generalizar que es malo o bueno. El juicio va a salir desde donde estés parado. Si alguno de sus papás tiene una empresa y le ha ido muy bien en la vida, pues obviamente va a decir que este modelo es bueno. Hablando de a nivel macro como país, ¿tú crees que Alemania, tú crees que Corea del Sur va a decir que este modelo es malo? Si eso es lo que les ha permitido enriquecerse. En cambio, pregúntale a un país de América Latina si el neoliberalismo es malo. Hasta lo van a aborrecer. Sí, es el diablo el neoliberalismo. Pero mucho tiene que ver con qué hayamos hecho con el modelo, con el sistema, que de primera mano les debo decir que es injusto de origen, porque solamente brinda la oportunidad de crecer y prosperar a unos pocos, a los que están preparados, a los que ponen su empeño, pero también a los que tienen el capital para poder hacerlo. Tan solo les voy a decir, con una educación básica, superior tan limitada, por ejemplo, hay muchos de ustedes que van a tener que pagar escuela privada, además también por la calidad, pero no todos tienen ese acceso, no todos pueden, y desde ahí hay una limitante. Y así en todos los sentidos, así que el neoliberalismo
es, por así decirlo, elitista y deja fuera alguna buena parte de la población. Y bueno, ese es el recorrido. Vámonos a esta parte de acá. ¿Cuáles son los elementos más importantes de esta dinámica? Prácticamente es el mismo elemento en el liberalismo, en el capitalismo y en el neoliberalismo. ¿Qué elementos son los más importantes? La economía, el dinero, el capital, la producción, la riqueza. No cambia, lo que cambió fue la época y cambió el nombre. A lo mejor, como ya estamos hartos del término neoliberalista, a lo mejor ahora le vayamos a poner otro nombre. De hecho, ya hay otro nombre y se le llama economías mixtas, en donde estos países de economías mixtas utilizan un poco del neoliberalismo, pero también tienen un poco de sensibilidad social, como un poquito del socialismo, pero no son socialistas. Es decir, constantemente está mutando el nombre y al menos estos tres sigue siendo los mismos elementos los que dominan: el capital, el dinero, la economía, el comercio, la empresa, la riqueza, las clases sociales. Entonces, bueno, sin importar cuál de los tres, que va a depender el nombre de la época, sí presentan estos rasgos que son comunes. Hablando del último, hablemos del neoliberalismo, que es el que estamos atravesando. 6 puntos para tener una idea, o más bien reforzar la idea que ya tenemos respecto al neoliberalismo. El primero de ellos es la globalización. Vean esta pequeña imagen, que se las estoy poniendo en la siguiente ya ampliada. Vean, esta de acá. ¿Qué ven? Ven una interconexión entre países. En esta precisa imagen es una interconexión de ¿qué? De gente, de raza. Hay un habitante de la India casi en cualquier país del mundo. Casi siempre hay un mexicano en todos lados, sobre todo en Norteamérica, ¿no? Ya sea en Canadá o en Estados Unidos. Hay una movilización, es un proceso global. Va a depender de a qué universidad se vayan a apuntar cuando salgan de bachillerato, pero se está manejando muchísimo el término de globalización. Es más, se está trabajando para que se creen profesionales, no precisamente para trabajar en México, sino para tener oportunidad y acceso a un trabajo a nivel global, que puede llevarte a trabajar en Alemania, en Holanda, en Japón. Hay muchos que, por ejemplo, estudiaron ingeniería petrolera y se generó en los años pasados, en la década pasada, una enorme oportunidad para irse a trabajar a Medio Oriente. E incluso puede ser que algunos de aquí, sus papás estén trabajando en esta zona: Emiratos Árabes, Kuwait, Dubái, esos lugares petroleros, ¿no? Entonces, este es el mundo global, pero también abarca moda, por ejemplo, música. Consumimos música, tal vez, no sé, de Japón, coreana, escocesa, inglesa, de cualquier parte del mundo. En este proceso globalizador usamos marcas y nos gusta la moda que se genera, por ejemplo, en París, en Francia, pero también usamos el diseño de un inglés, pero también uso una marca de celular de un país como Japón o como de Estados Unidos. Vivimos en un mundo pues global, y la globalización abarca muchos aspectos, entre ellos la tecnología, la salud. Ahora que está tan de moda con la famosa vacuna, ¿no? En este proceso globalizador, ¿de dónde va a llegar la vacuna? ¿Cuál va a ser el primer país de ponerla a disposición de todos? En este proceso globalizador incluyen hasta la salud. Entonces, bueno, tecnología, productos, marcas, servicios, todo esto es parte de este proceso globalizador. El segundo punto que ven aquí es la tecnología. También la tecnología se ha vuelto un elemento esencial del neoliberalismo. Permite la interconexión también entre países. Los países menos favorecidos a través del neoliberalismo tienen acceso a tecnología, como el nuestro, tristemente. Por ejemplo, nuestro país no tiene marcas de importantes productos electrónicos. No tenemos marcas de celulares, por ejemplo. Vean el caso de ustedes, casi todos ustedes consumen, por lo regular son 3 o 4 marcas las líderes del mercado. Esta marca coreana, la marca de Estados Unidos de la manzanita, una que otra tal vez china, que ha tenido fuerza últimamente, y por ahí una que otra. En realidad, la tecnología se transmite de un pequeño grupo de países tecnológicos al resto del mundo que no lo es. Lo mismo sucede con las marcas de automóviles, y ahí no confundir. Nuestro país no genera automóviles, armamos coches, pero no son marcas ni patentes mexicanas.
Y esos países que casi son un puñadito de, ¿qué será? 5 o 10 máximo países. Alemania, Estados Unidos, Japón, Corea, Italia, Francia, ahora los chinos, Suecia, con una marca muy conocida por ahí, y creo que ya. Y de ahí en fuera todos los demás países consumen esas marcas a través de la compra de estos vehículos, aunque se armen aquí y no son nuestros. El otro elemento importante dentro de este proceso es este de aquí que dice patentes. ¿Por qué son importantes las patentes en el neoliberalismo? Porque generan beneficios del neoliberalismo para que vean que no todo es malo. Si tú creas una innovación, si tú creas una innovación en un producto o en un servicio y lo patentas, el sistema te permite lucrar y hacerte rico con la invención. Están en humanidades, pero pues creo que no están tan alejados de la tecnología por su edad, que son muy jóvenes y nacieron prácticamente en la tecnología. ¿Qué les parece esto? Se está creando una aplicación, una app, de estas que nos van a llegar gratuitas, pero que agarran presupuesto y dinero a través de patrocinios, que son muy grandes, en donde voy a ver quiénes veo por aquí. Ingrid, Gael, Karime Villegas, empiezan a comunicarse y resulta que Ingrid es de origen italiana y habla italiano. Y resulta que pues Gael es francés y habla francés. Y resulta que Karime es, no sé, alemana y se comunica en alemán. Y no sé, Rasha es japonesa y habla en japonés. Y yo soy mexicano y hablo en español. Y estamos en una aplicación en donde voy a poder tener un chat, en donde yo le voy a estar hablando a Rasha, que es japonesa, en español. Le voy a estar escribiendo y le van a llegar los mensajes sincrónicos, inmediatos, en su lenguaje. Y ella me va a escribir y yo los voy a recibir en mi lenguaje. Ya existe, pero había un desfase en el tiempo. Ese clásico aparatito donde tú le hablabas, esos traductores, y luego se lo ponías y ya te hablaban en aquel idioma. Ahora todo va a ser sincrónico. Y esta app se va a masificar y nos va a llegar y va a ser gratuita. Así como no conseguíamos que iba a ser gratuito, por ejemplo, las redes sociales que hoy usamos. Son gratuitas, pero sí cobran y sí se benefician a través de las marcas que patrocinan y ponen ahí sus anuncios. Bueno, si yo invento esto, lo voy a patentar. Y dependiendo del rubro, el sistema va a permitir explotar exclusivamente ese invento una cantidad de años. Pónganle 10. Y esos 10 años van a ser suficientes para que el que inventó esto, el que lo está patentando, vaya, no se debe de preocupar por cómo vivir él, sus hijos y sus nietos. Estamos hablando de millones de dólares. El sistema te permite patentar alguna innovación siempre y cuando cumplas ciertos requisitos para el registro y te permite lucrar solamente a ti con esa innovación. Y después, para darle acceso a otros y que puedan también tener ese producto o ese servicio, se te quita a ti la patente. Y entonces después, en el 11º año, ya otras marcas van a poderlo también difundir. Eso sucede sobre todo con las marcas de medicinas. No sé si han visto que hay medicinas que son muy caras. Es porque todavía no vence su patente. Una vez que vence la patente, otros laboratorios pueden crear esa misma medicina mucho más barata, las llamadas medicinas genéricas. Cuando tú compras un producto que no es genérico, es porque todavía no vence su patente de innovación. Y eso protege al que lo creó para que nadie más pueda lucrar con ese producto o servicio. Eso es la importancia de las patentes. Blinda o protege, el sistema protege o blinda al que innova, al que crea. Digo para que vean que no todo lo del neoliberalismo es algo malo. Y es un grupito de chavitos así, creo que uno es sueco, otro es asiático y están haciendo, creo que, aunque no lo crean, creo que todo surge porque jugaban no sé qué juego en línea y se conectaban de diferentes partes del mundo y tenían ahí una barrera con el idioma. Y a pesar de que se comunicaban en inglés, se medio entendían y pues se les ocurrió hacer esto. Y esta idea de una necesidad se va a convertir en una aplicación
que, bueno, les va a permitir a esa edad que tienen, creo que tienen 16, 17 años, pues ya olvidarse de cómo hacerla en la vida, ¿no? Entonces, bueno, esas son las patentes. Se piden una serie de requisitos para poderte dar el registro. Luego siguen las marcas, y las marcas, bueno, están acá, estas principalmente. Son marcas en este modelo neoliberalista. Son marcas que se consumen en cualquier parte del mundo. Son marcas que están teniendo auge, algunas más que otras, y tienen que ver con las condiciones. Y aquí voy a poner un ejemplo de contexto. Ubican esta marca, Amazon. Vende productos en línea. ¿Cómo creen que les fue a ellos con la pandemia? Si dicen que a todos nos fue mal, que las empresas quebraron, que tuvieron que cerrar sus puertas y que entonces la mayoría de las empresas, por no decir todas, les fue mal en este proceso. ¿Saben qué? Que las marcas que vendían productos de limpieza, como cloro, como pino, como productos higiénicos o de salud o médicos como alcohol, como gel antibacterial, les fue muy bien, ¿eh? Los que vendían cubrebocas, es decir, la situación hizo que mejoraran. Lo mismo pasó como están poniendo aquí en el chat con Amazon. Les fue mejor porque ellos empezaron a vender productos en línea, ya que no se podía ir de manera presencial al almacén. Les estuvo yendo mejor en ese sentido. Pero ¿qué creen que pasó? Como siempre con todos los gobiernos de todos los países. Dijeron, oye, pues no es justo. Amazon es la empresa más rica del mundo. Es la que más está lucrando y ni siquiera hace productos, es una plataforma gigantesca que todos están poniendo sus productos ahí, él es como que el intermediario y cobra una comisión y se está llevando mucho dinero. No es justo, hay que cobrarles más impuestos. Y en el caso mexicano, al menos en México, sí saben, ¿no? Que ahora los productos que se venden a través de plataformas tienen un nuevo impuesto. Y eso va a hacer que lo bueno de comprar en línea ya no sea tan bueno, porque es un impuesto alto para inhibir la venta de productos en línea, porque al gobierno y al Estado le conviene que sea la antigüita, para que paguen impuestos y haya mayor control, porque en línea puede haber más fuga y puede ser más difícil poder cobrar el impuesto. Lo mismo está pasando con todas las plataformas digitales. Por aquí están poniendo que lo mismo pasa con Netflix, ¿no? Que es una de las empresas de entretenimiento y con todas las plataformas digitales. Entonces, bueno, vean, vieron su nicho de oportunidad, dijeron, nos está yendo súper bien, hasta que los gobiernos dijeron, oye, pues está llevando mucho, también un poco para mí, y por eso subieron los impuestos. A ver cómo les va a ir ahora, con un impuesto tan alto. Por ejemplo, antes comprabas a través de Mercado Libre un producto que te salía normalmente en 150, lo podías encontrar hasta en 120. Ahora, pues quién sabe si valga la pena comprar así en línea, considerando que ahora ha subido los impuestos y por lo tanto subieron el precio de los productos, ¿no? Entonces, ese es el asunto, ¿no? Dice que Arturo Herrera, que es el secretario, que, bueno, el que dispuso junto con el presidente de la República y el Congreso el cobro de estos impuestos, ¿no? Buscando tratar de robustecer al sistema y tratando de buscar una oportunidad. Hacienda ahorita anda tratando de por todos lados captar dinero para engrosar las arcas que están, pues ya saben, ¿no? Con una caída terrible en la economía. Entonces, bueno, esto en cuanto a las marcas. Me voy al siguiente, que es este de acá, en cuanto a los acuerdos internacionales. Es esta imagen ampliada, esta de acá. Dentro del modelo neoliberalista es sumamente importante los acuerdos comerciales. Algunos de los más famosos del mundo, y ahí estamos nosotros en uno de los más importantes, que es nuestro famoso TEMEC, antes TLCAN o TLC. Son estos acuerdos comunes que hacen los países en donde para hacer intercambio comercial cobran impuestos más bajos, tasas preferenciales, ciertas condiciones que ayudan a ese comercio. Por ejemplo, y voy a poner un ejemplo real, y que lo escuché y lo leí. Los productores de vino de California, en México, le venden vino a Estados Unidos. Y los vinos chilenos, que son buenos vinos, también le venden a Estados Unidos. Pero un norteamericano que quiera comprar un vino allá, prefiere siempre un vino mexicano, porque
más allá de la calidad y del sabor, que por cierto el mexicano es buen vino, tiene que ver el precio, porque Chile no tiene el acuerdo comercial que sí tiene México. México pues tiene un trato preferencial en esos productos, una tasa de interés más baja, un impuesto más bajo, lo que le permite tener un trato preferencial y tener más oportunidad de que tu producto se consuma por los consumidores de aquel país. Para eso se hacen los acuerdos internacionales. Entonces, bueno, dentro de los más conocidos tenemos el de la Unión Europea, que es el acuerdo comercial más importante. Incluye a muchísimos países, casi a todos, los de la costa del Atlántico, la parte occidental de Europa. Solamente están fuera algunos países que están en la vertiente oriental, los que están pegaditos a Rusia. Entonces, bueno, ese es el más importante. Nosotros tenemos uno de los más importantes, que es el TLCAN, ahora TEMEC, que bueno, esa es nuestra esperanza para salir de este proceso de recesión económica, colgarnos o montarnos al TLCAN, ahora TEMEC, que pueda arrastrarnos hacia una mejora en la economía, aunque el secretario de Economía y Hacienda también ya nos dijeron que el próximo año es un menos 8% en decrecimiento económico y que bueno, la economía más o menos va a tardar unos 5 años en recuperarse debido a la contingencia, al encierro, a la pandemia, pérdida de empleos que provocó lo del COVID. Entonces, bueno, esos son los acuerdos internacionales. Hay otros más como el Mercosur, hay otros como en el caso de los de G20, G15, G10, G5, que son agrupaciones de países que hacen ligas y hacen acuerdos comerciales, militares, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, el siguiente, yéndome a esta primera, es el consumismo. Y ojo con esto, el consumismo es parte del modelo neoliberalista. ¿Y en qué consiste? Consiste en crear productos que tengan una caducidad rápida. Antes, y aquí en esta imagen de acá, está esta marca. No sé si la ven, la estoy señalando con el cursor. Yo usé este celular hace 21 años. No, hace 22 años yo tuve mi primer celular y era de esta marca, de la marca Nokia, una marca finlandesa. Ese celular, todo terreno, ¿eh? No se rompe, aguanta golpes, no se raya. Si te querían asaltar, le dabas un trancazo con el celular, se le rompía la cabeza al otro y tu celular no se rompía. Se podía caer, se podía mojar, servía de pisapapeles casi para detener la puerta y que no se moviera porque pesaban. Eran buenos celulares, tenían una buena recepción, tenían una antenita, que en caso de que no hubiera recepción había una solución, era sacar la antenita, entonces crecía el nivel de recepción, ¿no? Pero vino una nueva dinámica y el encargado de eso, no sé si sepan quién es, pero fue Steve Jobs. Creó una idea contraria. Antes se pensaba que un buen celular era aquel que duraba mucho, que aguantaba todo y que fuera barato. Y Steve Jobs dijo, ¿y si hacemos algo diferente? Un celular bonito, pero que dure poco, que sea muy estético, que sea frágil para que la gente lo consuma más. Y empezó la nueva dinámica en la tecnología. Este tipo de aparatos que se rompen y se descomponen muy rápido. Tan solo vean, antes un televisor de esos de caja, décadas duraban. Ahora estas nuevas pantallas duran unos poquitos años y se descomponen. Y la compostura por lo regular, mejor es comprarte una nueva, porque están diseñados bajo el esquema del consumismo. Están fabricados ex profeso para durar poco, para que la gente consuma más. Las impresoras, por ejemplo, si compras una impresora y le quieres comprar tinta, no sé si les ha pasado, te sale más caro la tinta que comprar una nueva impresora que ya trae tinta, porque es un mercado de consumismo. Aplica también en los automóviles. Hace 2 generaciones tú te comprabas un coche de esos grandotes, de esos que pesaban, esos que si chocabas, pues casi tumbaban la casa, ¿no? No como los de ahora. Y la gente se hacía vieja y heredaba su coche a sus hijos. Eran buenos autos. Todavía hay uno que otro por ahí de colección. Y luego cambió la dinámica. Ahora los coches no duran tanto.
están diseñados para que tengas que estarlos cambiando constantemente. Es un mundo del consumismo, es la nueva dinámica de este nuevo modelo neoliberalista. Entonces ahora nos metimos en una bronca económica porque estamos comprando muy constantemente, porque los productos se descomponen, porque así están diseñados, porque es el modelo para generar una economía de consumo. Entonces, esto es el consumismo, el elemento básico para que funcione el neoliberalismo. Ahora, ya sabiendo esto, vamos a irnos a una actividad, que es esta de acá. Nada más que antes de irme a la actividad me voy a brincar a esto de acá. Recuerdan que en la clase pasada nos habíamos quedado en esta parte de la página 17, pero ya habían hecho esta y también esta. Bueno, pues este fin de semana tienen como límite para entregar todo esto y a partir de la siguiente semana ya ahora sí, al día. Y todo esto porque he estado recibiendo correos y mensajes y con el coordinador de que hay algunos que aún no tenían el libro. Entonces tratando de ser incluyente para todos, ya la siguiente semana, ahora sí, las actividades del libro al día, porque si no valen al 50%, ¿sale? Entonces, bueno, van a tener oportunidad de hacer incluso el inciso C hasta el fin de semana. Vámonos a esta imagen, véanla. Elijan las 10 marcas que más consuman. Incluye tecnología, alimentos, vestido, cualquier tipo de industria. Y hay un montón que hay aquí, ¿eh? De hecho, hay una mexicana. ¿Ya la vieron? Al centro, al mero centro. Esta. El osito Bimbo, ¿no? Que es una empresa global que se comercializa en todas partes del mundo. Elijan 10. Por su nombre, no tienen que poner el dibujo o el emblema, obviamente. Mientras tanto, yo les hablo de Bimbo. ¿Sabían que el Grupo Bimbo, por ejemplo, vende pan en China? Y vende un pan de los que les gusta a los chinos y que yo creo que nosotros no lo consumiríamos. De hecho, por eso no se vende en México. Venden un pan negro. Venden un pan que tiene carne, como carne molida dentro del pan, dentro de la harina. Eso se lo comen, porque es el gusto de ellos. Otra cosa, no sé si sabían, pero por ejemplo, Kentucky Fried Chicken, ya ven que siempre te pone una ensalada de col y un puré de papa. Bueno, pues estos en Oriente, en lugar de eso, ponen arroz, porque van ubicando los gustos y preferencias de cada región, se van adaptando para tener mercado. Bueno, pongan 10 de estos. Hay muchísimos que consumen. De hecho, hay muchas marcas que están aquí. Bueno, hay algunos que, por ejemplo, vean este que estoy señalando. Aquí en México tiene un nombre diferente, pero es el mismo emblema, los mismos colores, ¿no? Esta de comida que estoy señalando, obviamente, esta de acá, hasta esta de los helados, ¿dónde estaba? Que hace rato alguien me dijo, eh, este de aquí. Las 10 que más consuman. Incluye también, por ejemplo, marcas de auto, aunque no sea su auto y sea el de sus papás. Incluye tecnología, incluye, por ejemplo, esta de aquí, no sé si ya la vieron, esta de acá. Que al rato Paulina, que no pudo entrar porque se fue al internet, va a poder usar esta para ver la clase. Esta de aquí. Ok. Jimena, eso en tu libreta son esas 10 las que se necesitan para tener la evidencia. Ok, muy bien. Sí, las 10 las tienen que poner en su libreta. Esa es una actividad de libreta. Perdón, a lo mejor no aclaré. Pero bueno, son consideradas como participaciones, no se preocupen. Pero ya está ahí. Entonces esas 10 las ponen en su libreta como las marcas que más consumen. Entonces, bueno, pues esto fue la sesión número 6 hablando acerca sobre todo del neoliberalismo. Me voy a salir de la imagen para despedirme de ustedes y que nos veamos todos y nos deseemos un fin de semana. Descansen, que estén bien, cuídense, pásenla bien con su familia, disfruten el fin de semana. Nos vemos en la siguiente clase.